Buenas noches amigos. Quiero pedir una disculpa porque había iniciado este video, pero pues, desgraciadamente entró una llamada por ahí y me hizo suspender la transmisión. Y la voy a comenzar de nuevo. De todas maneras, pues aquí hay tiempo para hacerlo. Así que vamos a repetir todo, no hay ningún problema. Tenía para esta noche la idea de hablar acerca de un poco de la poesía en El Salvador. Quería hablar de varios que es importante que nosotros los salvadoreños sepamos. Tenía la intención de hablar del primer poeta salvadoreño conocido cronológicamente, don Miguel Álvarez Castro, de quien dicen nada más las biografías: nació en un lejano pueblo de San Miguel y murió en una hacienda de San Miguel. En 1795 nació este señor y falleció en 1856. Fue el primer poeta conocido realmente acá en El Salvador. Pero a petición de un amigo que me sugirió leyera algo acerca de Álvaro Menéndez Leal, pues vamos a hablar de Menéndez Leal. Yo siempre pregunto a mis amigos, ¿de quién quieren que hablemos hoy en la tertulia? Algunos me dan nombres y otros me dicen, hable del siguiente. O sea, nosotros necesitamos realmente estar eh, interesados en conocer la historia nuestra, de nuestros escritores, de los anteriores, de los presentes, de los que vienen detrás, de los que están por venir, de todos ellos. Aquí vamos a hablar de lo que El Salvador ha producido. Hoy toca Álvaro Menéndez Leal y vamos a intentar dar algunos dos que tres datos. Álvaro Menéndez Leal nace en Santa Ana el 13 de marzo de 1931. Obtiene el segundo premio República de El Salvador en el octavo Certamen Nacional de Cultura en 1962 con su libro Cuentos breves y maravillosos en 1963. Pero ya había aparecido antes La llave en la colección Caballito de Mar en 1962. La llave, La caída y la espeleología forman el breve, gris y vertical librito característico de esa colección. Chiquitito. El primero, La llave, es psicológico. Es el estudio de un monomaníaco depresivo cuya obsesión consiste en probar una llave en todas las cerraduras, inclusive las de las alcancías de los santos en las iglesias. Todo comenzó en casa de la novia. Él creyó que la llave era de ella. Ella lo negó. Y él anduvo probando la llave aquí y allá con tenacidad conmovedora y un poco estúpida, ¿no? Tonta. La caída pasa en un avión de averiado. La aeromoza invita a los pasajeros a prepararse al lanzamiento al espacio sin paracaídas. La mayoría son mujeres. Y el tipo no se atreve y va dejando que otros se lancen. Incluso un circunspecto clérigo que hace batir en el aire su negro chaquetón. ¿Cuánto más tardará en caer? Es la pregunta que se hace el tipo. La espera es a la que el presidente de la República somete al hacendado don Felipe como castigo por haber violado a una campesina adolescente, hija del viejo colono Manuel. La espera se prolonga días, semanas, meses, un año. Es terrible para aquel señor, dueño de vidas y haciendas, que hacía matrimonios a su antojo con las campesinas que había violado. Es un cuento con intención social, que denuncia una lacra feudal. El más débil y sin mayor asidero real es La caída. Los otros dos están bien tramados y lógicamente desarrollados. Cuentos breves y maravillosos. Contiene 38 cuentos y un epílogo. Va precedido de una carta de Jorge Luis Borges.
Un índice temático sitúa al lector ante las diversas clases de cuentos allí coleccionados. Cuentos de sueño, de la muerte, de ciencia ficción, cuentos orientales. El autor fue ducho en jugar un poco al enfant terrible, provocando alrededor de su obra desconfianza y dudas. Bueno, creó tantas dudas que la mencionada carta de Jorge Luis Borges, pues puede ser de Borges o puede tampoco ser de Borges. Lo más probable es que no lo sea. Se suscitó luego una violenta discusión por el venado y el sueño, porque un crítico literario acusó de plagio al autor por haber tomado casi literalmente ese cuento de un cuentista chino, Lie Tse. Pero el autor citaba la fuente. Entonces, bueno, lógicamente cuando usted toma una frase o algo de alguien, lo encierra entre comillas o cita el nombre del autor, pues no hay ningún problema, no es plagio. El problema es cuando usted no lo dice o cuando usted va entretejiendo frases dentro de sus escritos, alguien lo va haciendo entre sus escritos, metiendo frases. Eso es plagio, eso sí puede llegar a ser plagio. Pero en este caso no, porque Menéndez Leal citó la fuente. Ahora bien, los temas existen. El escritor es libre de tomarlos y desarrollarlos a su antojo. Ante un tema determinado, cada escritor se produce de acuerdo en su modo de ver los hombres y las cosas, con su manera propia de pensar, con su especial psicología y estilo propio, de acuerdo con su temperamento incluso. O sea, nosotros, usted puede escribirle al amor, por ejemplo, al desamor, con su propia visión. Mil más pueden escribir sobre lo mismo, pero lo harán en su propio estilo. Porque los temas son para eso, para desarrollarlos. La originalidad en realidad no existe en la literatura. La originalidad absoluta en la literatura no existe. Eso no es cierto. Nadie puede decir que esto es original completamente mío. No, ya alguien más ha hablado sobre eso. Lo que pasa es que lo ha hecho con su propia manera de pensar y de ver las cosas. De ahí la revolución vanguardista, creacionismo, surrealismo, ultraísmo, búsqueda insaciable de la originalidad, creación de imágenes y metáforas, el jugar con las imágenes, el crear metáforas increíbles, todo eso ya es algo nato de cada quien. Lo nuevo e insólito en una palabra, todo eso. La pobre y gastada realidad, pedestre y común, dejó de interesar a poetas y públicos. Sus posibilidades estaban ya agotadas. Intervino lo onírico, sueño y ensueño. La imaginación creadora se puso a funcionar, transformando los elementos de la realidad en materia leve. El cuento, después de la lírica, sufre el cambio aparejado por todo lo que hemos hablado. El cuento, que es el género antiguo, el género literario más antiguo, salió del todo renovado con el cambio y con él también la novela. Joyce y Frank Kafka son los maestros que lo modificaron de arriba a abajo, imprimiéndole un nuevo sentido y otro significado. Por eso, Menéndez Leal reconoce en Frank Kafka, en Jorge Luis Borges y en Edgar Allan Poe, así como en Wells y en Bradbury, a sus influencias más grandes en el cuento. Luego llegará a influenciarlo también Julio Cortázar. El cuento en manos de salvadoreño ganó en intensidad lo que pierde en extensión. Porque los cuentos salvadoreños no son muy grandes, no son muy extensos, pero son intensos. Introduce el cuento cápsula. Cuento cápsula porque es pequeñito, ¿no? Tal el hacedor de lluvia, la sequía, el cazador, resueltos en unas cuantas frases. La introducción del cuento ciencia y sobre todo del de ciencia ficción fue una sorpresa para el lector salvadoreño. Vaya, pero ya antes el cuento de ciencia ficción
Eso ya lo había trabajado Salvador Salazar Salarrué. También yo lo había trabajado Hugo Lindo. Y lo habían hecho muy bien. Sin embargo, el enfoque, la manera en que lo planteó Menéndez Leal fue mucho más impactante. Muchísimo más impactante, más sorpresivo. La gente se interesó un poco más. Obra de Álvaro Menéndez Leal. Como ya hemos dicho, La llave, que es un cuento que se publicó en San Salvador en 1962. Cuentos breves y maravillosos, premiado con el segundo lugar en el Certamen Nacional de Cultura 1962 y publicado en 1963. El extraño habitante es un libro de poesía publicado en San Salvador en 1964. El circo y otras piezas falsas, teatro breve, que fue publicado como separata de la revista La Universidad en San Salvador, 1966. Luz Negra. Para mí, en lo personal, Luz Negra, la obra cumbre de Menéndez Leal. Es una pieza teatral que ganó el primer premio compartido del certamen hispanoamericano celebratorio de los 50 años de los Juegos Florales de Quetzaltenango, Guatemala, en 1965 y publicada en San Salvador en 1967. Ciudad Casa de Todos, ensayo de sociología urbana, ganador del segundo premio en el Certamen Nacional de Cultura de 1966 y publicado en 1968, acá en San Salvador. Una cuerda de nylon y oro, cuento, libro ganador del primer premio en el Certamen Nacional de Cultura de 1968 y publicado en 1969. Revolución en el país que edificó un castillo de hadas, cuento, libro premiado con el primer lugar en el certamen centroamericano Miguel Ángel Asturias del Consejo Superior Universitario Centroamericano en 1970 y publicado en 1971 en San José, Costa Rica. La ilustre familia androide es un cuento que fue publicado también en 1972 en Buenos Aires, Argentina. Tenemos finalmente Los vicios de papá. Es un libro de cuentos que se publicó en 1978. Bueno, hablábamos de que la obra cumbre, para mí en el personal, es Luz Negra. Claro que también los cuentos breves y maravillosos pues son muy buenos, La llave, pero en lo personal me quedo con Luz Negra, porque fue lo que más nos enseñaron allá en tercer ciclo. Doña Micaela Beltrán, Micaela, no me acuerdo el apellido, Pérez de Beltrán. Doña Micaela nos daba clases de idioma nacional en el tercer ciclo. Y ella nos metía por los ojos Luz Negra. Toda la obra de José Roberto Sea, de Goche Sosa, y en especial esta obra de teatro de Luz Negra, muy buena, muy bonita. Tiempos aquellos. Hoy los hipotes ni saben quién es José Roberto Sea. Y ya es tiempo de que vayamos dándolos a conocer, porque merecen estar en la mente de nuestros jóvenes para que sepan hacer cosas buenas. José Roberto Sea es un escritor aún activo, muy activo. Luz Negra. Voy a leer un fragmento de Luz Negra que comprende las páginas 24 a la página 33. Cuando comience el diálogo, la primera voz va a ser la de Gotter y la segunda va a ser la de Motter. Un patíbulo en el centro de una plaza. Basura, sangre y desorden. Recién pasado el mediodía, el sol pega sobre la escena. Moscas, muchas moscas. Gotter yace, la cabeza vertical en un sitio y el cuerpo horizontal en otro. ¿Quién no recuerda a dos cabezas así, verdad? En el piso, así nada más las cabezas, ¿no? Sobre la tarima, mueve los ojos hacia todos los rumbos posibles. Abajo en el pavimento, Motter en iguales condiciones.
Silencio. Mueve los ojos indiferentes, Motter. Habla Gotter. Te cortaron la cabeza. Estúpido. No veo motivo para reír. Me cortaron la cabeza. ¿Y qué? A ti también te la cortaron. Es cierto. También me la cortaron. Entonces, que no me río de mí, sino de ti. Poco a poco muere la risa. Un silencio. A veces cuando pienso que bien pudimos... Cállate. ¿Te sientes mal? Vaya pregunta. No, no es que me sienta precisamente mal. Es que nosotros así... Vamos, es lo mejor que podía ocurrirnos. ¡Chas! Nos cortaron la cabeza. Y al cortarla también cortaron nuestros problemas. Es cierto. Así todo ha terminado. Sí, todo ha terminado. Silencio. ¿Ves tu cuerpo? Lo tengo frente a mí. Yo no veo bien el mío. Apenas puedo ver las piernas. Me conmueve un tanto el espectáculo de esos zapatones que ya no me llevarán por las calles. ¿De qué te ríes ahora? Nada, hombre. Uno de los zapatos tiene un agujero en la suela. Fue el agujero que me hizo caer, exactamente como en la fábula del caballero y la herradura. ¿Solo las piernas ves? Sí, solo las piernas, hasta un poco abajo de la ingle. ¿Y tú qué ves? Oh, yo lo veo todo. ¿Desde los pies hasta la nuca? Desde los pies hasta la nuca. ¿Y cómo está? Bueno, un brazo ha quedado retorcido debajo del cuerpo. No veo ese brazo, pero me duele. ¿Puedo preguntarte algo? Pregunta. ¿Sangra la nuca? Ahora ya no. Imagino que la mayor parte de la sangre quedó sobre la tarima. ¿Y tú? ¿Ves sangre? Sí, bastante. Estoy rodeado de ella, pero no podía decirte cuál es tu sangre y cuál es la mía. Creo que eso no importa. Pero el corte ha secado ya. Motter con desagrado dice, no, no ha secado. Gotea un líquido claro. Ha de ser linfa. ¿Ha de ser qué? ¡Linfa! Es un gotear lento y constante. La sangre coagulada ha de impedir su paso. ¿Qué color tiene la sangre que ves? Arriba ha de estar igual, ahora más bien negra. ¿Huele? No sé, no sabría decirte. ¿Me miras? No, no te miro. ¿Y tú a mí? Tampoco. Eso hace que me sienta solo. ¿Podrías subir al patíbulo? ¡Ja! ¿Podría bajar tú? No, no podría. Pues es lo mismo. No puedo mover más que los ojos. ¡Cállate! ¿Qué te pasa? Me parece que viene alguien. ¿Alguien se acerca? Sí, alguien se acerca a nosotros. Podría oírnos conversar. ¿Los? Sí, ellos. ¿Podrán oírnos? Supongo que sí. Imagínate. ¡Shh! Expectación de ambos. Afuera suenan unos pasos. Se acercan, se detienen y luego se alejan apresuradamente. Se ha ido. ¿Por qué? Supongo que no somos ahora un lindo espectáculo. Lo asustamos. ¿Es natural? ¿Los muertos asustan? ¿Estamos muertos? Quizás, no sé. En todo caso, estamos liquidados. Los muertos no hablan. ¿Acaso estamos hablando? Te oigo. ¿Me oyes? ¿Y eso qué? ¿Qué eso es hablar? ¿Quién sabe? Ese fue un fragmento de Luz Negra, la obra teatral cumbre, para mi gusto, salvadoreña, obra de Álvaro Menéndez Leal, de quien hemos hablado esta noche, esperando que usted lo haya disfrutado. Nuevamente pido disculpas por la interrupción en el primer intento de video, pero estas cosas pasan.
Decirles que mañana vamos a hablar un poquito de historia de la poesía aquí en El Salvador. Vamos a hacer un recorrido desde 1795 en una antología de poesía salvadoreña que es necesario que conozcamos. Hay muchos poetas por ahí desconocidos que tienen una producción de verdad rica, muy rica, y que usted y yo debemos conocer. Le invito para que mañana me acompañe al filo de las 10 de la noche a un nuevo encuentro de La Tertulia con Tony Alemán. Que Dios les bendiga, pase buenas noches, nos vemos mañana.